Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy vamos a hablar de sistema nervioso, empezando por el sistema nervioso central. Este actúa como el gran director de una orquesta que forma nuestro cuerpo. El cerebro es el centro del control del cuerpo. Está constantemente recibiendo y procesando información. ¿Qué pasa? Que esta información puede ser externa, como la que es captada por los sentidos, o puede ser interna, por ejemplo, porque tenemos alguna infección que está produciendo algún daño en el interior del organismo. Cuando el cerebro recibe información y la procesa, envía una respuesta al resto del cuerpo para actuar en consecuencia. Para ello recurre a los nervios, que son fibras formadas por varias neuronas entre sí que comunican el cerebro con el resto del cuerpo. El cerebro, junto con la médula espinal, forman el sistema nervioso central. La médula espinal se ubica en el canal vertebral y recorre casi toda la columna, pues debajo de la segunda vértebra lumbar se localiza el cono medular, que de ahí para abajo se conjetura que no es más que canal raquídeo, ya que no tiene más filum terminal y carece de función neurológica. Esto pese a que este filamento delgado de pía madre continúa hacia abajo, terminando en la base coxígea. El sistema nervioso central se encarga de procesar la información que recibimos y de generar respuestas en función de ese proceso. Por ejemplo, cuando estamos jugando fútbol y vemos que estamos cerca del balón con posibilidad de poseerlo, el cerebro envía una señal a los músculos de las piernas que viaja en forma de impulsos eléctricos de una neurona a otra hasta alcanzar las neuronas que están en contacto directo con las fibras musculares, haciendo que nos movamos. El conjunto de nervios que se prolongan de la médula espinal hacia el resto de los tejidos conforman el sistema nervioso periférico, que es fundamental para conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Es decir, el sistema nervioso se divide en dos grandes partes que actúan de forma coordinada. El sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por los nervios que salen de la médula espinal hacia el resto de los tejidos. Ahora bien, el tejido fundamental en este funcionamiento del sistema nervioso es la neurona. Las neuronas son las células que componen el tejido del cerebro y los nervios. Su función principal es recibir y enviar información de impulsos nerviosos. No obstante, no todas las neuronas son iguales. No es lo mismo una neurona del cerebro que una neurona que está pegada al músculo en el sistema neuromuscular. Así pues, las neuronas se pueden dividir en tres grandes grupos según su función. Primero, las neuronas sensoriales, que son las que reciben información de los sentidos y la llevan hacia el sistema nervioso central para que sea procesada. Para este proceso son fundamentales los órganos sensoriales. Luego tenemos las neuronas motoras, que llevan información del sistema nervioso hacia los músculos y otros órganos, generando una respuesta, como por ejemplo puede ser la contracción muscular. Y luego tenemos las interneuronas, que conectan las neuronas sensoriales y las neuronas motoras, que se encuentran principalmente en el sistema nervioso central. Contamos con una gran cantidad de este tipo de neuronas. Las mismas se encargan de procesos tan complejos como el procesamiento de información y la toma de decisiones. Es necesario además decir que las neuronas tienen tres partes fundamentales que nos permiten entender algo sobre su funcionamiento. Tenemos las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Las señales se reciben a través de las dendritas, viajan al cuerpo celular y siguen por el axón para transmitirse a la siguiente neurona. Esta transmisión de información de una neurona a otra es lo que llamamos impulso nervioso. Cuando una neurona recibe un estímulo, se inicia el impulso nervioso, es decir, una señal eléctrica. Esta señal eléctrica se produce por las diferencias que hay entre la carga eléctrica en el interior y el exterior de la neurona. Normalmente el exterior de la neurona tiene una carga positiva y el interior una carga negativa. Cuando una neurona está en reposo, existe esta diferencia de cargas. El interior de la neurona es negativo y el exterior es positivo. No obstante, cuando la neurona recibe un estímulo, ese estado se invierte. Las partículas con carga positiva entran en la neurona a través de los canales que tienen en su membrana, y esto cambia el equilibrio de las cargas, haciendo que el interior se vuelva temporalmente positivo en un proceso conocido como despolarización. Este cambio de cargas genera una señal eléctrica que se transmite a lo largo del axón de la neurona. A medida que la señal eléctrica pasa por el axón, tiene lugar la repolarización.
Es el momento en el que la neurona devuelve las partículas cargadas positivamente al exterior, lo que restaura la carga negativa en su interior, volviendo así al estado en el que se encontraba cuando estaba en reposo. La transmisión de información de una neurona a otra es posible gracias a los neurotransmisores, que son moléculas especializadas para transmitir la señal de una neurona a la siguiente. Hay muchos tipos de neurotransmisores, por ejemplo, dopamina, serotonina, acetilcolina, glutamato, GABA, etc. Cuando una neurona produce neurotransmisores, los almacena dentro de unas vesículas en los extremos de los axones. Al recibir la señal eléctrica, la vesícula se fusiona con la membrana de la neurona, liberando los neurotransmisores a la sinapsis, que recordemos que la sinapsis es el espacio entre una neurona y otra. Los neurotransmisores atraviesan este espacio y se unen a los receptores de la membrana de la siguiente neurona. En función del tipo de neurotransmisor se va a producir una respuesta u otra. Por ejemplo, para despolarizar la célula muscular y finalmente completar una contracción es necesario el neurotransmisor acetilcolina liberado en el espacio sináptico. Además, es muy importante considerar que si el neurotransmisor es excitatorio, como por ejemplo la acetilcolina, hará que la señal se propague, pero si es inhibitorio, hará que esta señal se frene. Es muy importante mencionar que el sistema nervioso no se reduce a neuronas y a sus conexiones con el resto del organismo. Además de las neuronas, el sistema nervioso tiene las células gliales, que son fundamentales para el funcionamiento del mismo. Existen distintos tipos de células gliales. Por ejemplo, tenemos los astrocitos, que regulan el impulso nervioso y actúan como reserva de glucosa para cuando las neuronas necesitan energía. Además, tenemos la microglía, que actúa como el sistema inmunitario del cerebro, protegiéndonos de diferentes tipos de daños. Por otra parte, los oligodendrocitos y las células de Schwann se encargan de producir la mielina, nada más y nada menos que la sustancia que recubre los axones y que actúa como un tipo de capa aislante para que el impulso nervioso viaje más rápido y de forma más efectiva. Es importante además mencionar que contamos con el sistema nervioso autónomo, que es el que nos permite vivir tranquilos, porque no tenemos que pensar, por ejemplo, para que el corazón efectúe sus latidos y bombee sangre al resto del cuerpo, no tenemos que pensar para parpadear ni para que funcione el hígado o para que llevemos a cabo procesos como el digestivo, que son absolutamente complejos, pero que no necesitan de nuestra conciencia para efectuarse. El sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias y automáticas del cuerpo, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la digestión de los alimentos y un largo etcétera. Y es importante además mencionar que tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema parasimpático es el que nos permite descansar y llevar a cabo todos estos procesos de regeneración de los tejidos, procesos digestivos, entre otros. Por ejemplo, cuando vamos a descansar, este sistema se activa y nos permite estar más calmos, reduce la presión arterial, el ritmo cardíaco, el ritmo de respiración, ese conjunto de hormonas que nos permite estar activos y alertas se desactivan para que podamos completar este proceso de recuperación. Y además tenemos el sistema simpático, que también es fundamental en casos de supervivencia, en casos extremos donde necesitemos huir o enfrentarnos a algún peligro. Es el que nos salva precisamente de esas situaciones de peligro, porque nos alerta y nos ayuda a enfrentarlas, ya que nos prepara para actuar ante una situación que nos está amenazando. Como vemos, el sistema nervioso tiene una gran cantidad de, se puede decir, de subsistemas que permiten, a través de un trabajo coordinado y altamente efectivo, la interacción de las neuronas con otro tipo de órganos y tejidos en el cuerpo para poder completar cientos o quizás miles de funciones dentro del organismo. Aquí estamos resumiendo las funciones principales del sistema nervioso, algunas de sus divisiones para entender cómo se llevan a cabo ciertos procesos, por ejemplo, cuando estamos en el gimnasio, cuando estamos entrenando en un deporte de competencia o en un deporte individual. Hay muchas cosas que suceden en ese actuar a las cuales nosotros o en las cuales nosotros no tenemos que sentarnos a pensar para resolverlas, sino que este sistema de forma coordinada, efectiva y eficiente las resuelve. Esto también en función
del historial de entrenamiento, de la huella motora, del historial de lesiones. Hay muchas cosas que pueden afectar el sistema nervioso central. Lo más importante es entender que a través de este, digamos, sistema que parece más pequeño que los músculos, se puede llegar a controlar toda esa gran cantidad de masa que en últimas es la que nos permite movernos.